Amigas y amigos de todo el país, muy buenos días. Hoy es domingo 5 de abril. Ecuador está atravesando una emergencia sanitaria y por eso es muy importante que usted se quede al interior de su domicilio para evitar el contagio del coronavirus. En esta cadena nacional intervendrá el doctor Ernesto Carrasco. Él es viceministro de Atención Integral en Salud, con el balance actualizado de la presencia del virus en nuestras provincias. Viceministro, muy buenos días. Muy buenos días a todos quienes nos están viendo en esta mañana. Vamos a hacer una actualización de los datos que tenemos hasta ahora de los casos de coronavirus. Actualmente tenemos 3.646 casos confirmados positivos con la prueba de PCR de tiempo real. Sospechosos que están en aislamiento domiciliario tenemos 5.137 casos. De las personas que han fallecido hasta la fecha, 180 tuvieron diagnóstico positivo de coronavirus. Se han descartado de igual manera 3.603 casos y casos que ya han sido dados de alta hospitalaria, superamos ya los 100 casos. Las provincias más afectadas sigue siendo Guayas, con 2.524 casos positivos. Pichincha al momento registra 345 casos positivos para COVID, Manabí 77 casos, Azuay 99 casos, El Oro 56 casos, Los Ríos 158 casos, Esmeraldas 16 casos, Imbabura 20 casos, Loja 27 casos. Gracias, viceministro. En este momento vamos a dar paso a las preguntas e inquietudes que los diferentes medios de comunicación han hecho llegar al chat de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, recordándoles a ustedes, amigas y amigos de todo el país, que los medios públicos sirven como intermediadores para facilitar el ejercicio periodístico. Mónica Mendoza, de Diario El Comercio, consulta lo siguiente. Un grupo de médicos presentó un modelo de atención en áreas de salud basado en datos científicos de los casos presentados hasta ahora. ¿El COE ha analizado esta propuesta o qué va a hacer para salvar vidas? ¿Cuántos médicos han sido contagiados por COVID-19 y cuántos han fallecido por esta causa, señor viceministro? Sí, varios grupos han estado presentando iniciativas, no solo grupos de científicos, grupos de médicos, asociaciones de universidades también están presentando propuestas al COE Nacional para intervenir. El día de ayer, por ejemplo, hablábamos de una iniciativa, tomé contacto con quienes la estaban llevando a cabo en la Junta de Beneficencia de Guayaquil respecto a la utilización del plasma de pacientes convalecientes. Aparentemente es muy pronto para dar resultados, pero se está empezando ya a tener una investigación seria en uno de los hospitales de la Junta a este respecto. Con lo que preguntan del personal de salud, sí, es una cifra real la que estamos teniendo de personal de salud que están afectados, tanto administrativos que trabajan en hospitales como también personal de salud. Son más de 1.600 casos de profesionales de salud entre médicos, enfermeras, tecnólogos que están contagiados con casos positivos de COVID, lo cual es preocupante porque estos pacientes, recuérdense que deben hacer un aislamiento. Son casos que no son graves, que no están con mayor dificultad, pero que de igual manera se debe cumplir con el aislamiento respectivo de 15 días para que puedan recuperarse y volver a sus labores. Hasta la fecha, casos documentados de decesos en hospitales públicos por causas de atención hospitalaria tenemos 10 registrados. Ha habido otros decesos también de colegas, de hermanos médicos que se ha dado por contagios comunitarios, pero relacionado con la actividad hospitalaria tenemos registrados 10 decesos hasta el momento. Señor viceministro, importante antes de darle paso a las siguientes preguntas, tomando en cuenta de que este personal médico se encuentra en cerco epidemiológico o resguardándose para evitar el contagio de más personas, reiterar el llamado que está haciendo el Ministerio de Salud para la contratación de nuevos profesionales. Sí, hemos avanzado de manera decidida, por ejemplo, en la provincia de Pichincha ya se hizo la contratación de 150 profesionales de salud. Aquí en la provincia del Guayas, de igual manera, estamos redistribuyendo personal. Ya se ha tomado los números con los que vamos a contar con una fuerza de tarea de aproximadamente 250 médicos. Hemos solicitado que los médicos rurales sean desplazados de sus plazas en donde están, sin dejar desprovisto los centros de salud, pero que los médicos rurales sean trasladados a Guayaquil para brindar su contingente. Junto con ellos y otros profesionales de salud de otras provincias, médicos residentes, calculamos tener una fuerza de tarea de 250 nuevos médicos y otros profesionales de salud. De igual manera, de las 700 vacantes que se han abierto a nivel nacional, solo para la provincia del Guayas ya se ha avanzado con la contratación de más de 100 profesionales que han sido distribuidos entre el Hospital Guasmo Sur y el Hospital de Monte Sinaí. Y seguimos avanzando y de igual manera invitamos a los profesionales de salud que se sumen a esta lucha que es de todos quedándose en casa, pero también los médicos estamos en la primera línea de batalla y para eso necesitamos de la ayuda de todos. Siguiente pregunta, Gladys Rivadeneira, de Diario El Universo.
¿Considera que la adquisición de 100.000 pruebas rápidas será suficiente para cubrir la pandemia en todo el país? Sí, las cifras son más o menos similares a lo que se está haciendo en otros países del mundo. Por ejemplo, Corea del Sur manejó su crisis con 200.000 pruebas de PCR de tiempo real. Ya está instalado, en este momento están en el Instituto de Higiene, en el Instituto de Investigación en Salud Pública, el laboratorio internacional que está instalando la nueva máquina secuenciadora que va a poder procesar 1.400 pruebas diarias. Ya se está instalando, termina la instalación el día lunes. Tenemos entendido que el día miércoles ya se aumenta nuestra capacidad. Teníamos 400 pruebas diarias más 1.400 pruebas que se van a hacer, pasaríamos a 1.800 pruebas de diagnóstico de PCR en tiempo real a partir del día miércoles. Estamos avanzando lo más rápido que se puede porque toda esta tecnología requiere ser implementada para que pueda funcionar correctamente. Avanzamos en esta cadena nacional con las preguntas e inquietudes que llegan desde los diferentes medios de comunicación al chat de la Secretaría General de Comunicación del Gobierno. Raúl Guevara, del periódico Enlace de Baños, consulta: ¿cuál es el plan estratégico de respuesta en el caso de superar la capacidad de los hospitales? Bueno, el plan lógico obviamente es crecer, incrementar la cartera de servicios como efectivamente lo estamos haciendo, y no solo localmente, internacionalmente también se están haciendo adquisiciones, por ejemplo, de hospitales móviles, se están haciendo adquisiciones de otros equipos como respiradores, estamos actualizando nuestros servicios en todos los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Guasmo Sur estaría pronto en una capacidad de 400 unidades, 400 espacios de terapia intensiva. De igual manera, el Hospital de Monte Sinaí va a crecer hasta una capacidad de 350 camas de hospitalización. Entonces, este es el plan de contingencia que estamos haciendo, porque esto en ningún país del mundo estaba preparado para el nivel de respuesta que debíamos tener, pero de una manera breve, a la brevedad posible, estamos incrementando la potencia de nuestros hospitales, lo que nos va a permitir dar una respuesta adecuada que ya se está dando, pero con la contratación de personal se habilitan nuevos espacios, nuevas alas de nuestros hospitales. De igual manera, otros hospitales que están siendo declarados hospitales satélites, como el Liborio Panchana en Santa Elena, el Pablo Arturo Suárez en Quito, estamos destinando nuevas unidades de salud para que sean hospitales COVID y así mejorar nuestra capacidad de respuesta. Señor viceministro, tenemos otra inquietud. Lilibet Zambrano, de medio digital Madre Libertad. Con respecto a la donación recibida por la Organización Panamericana de la Salud, ¿cuáles son los principales hospitales en los que se distribuirán los equipos de protección recibidos? Sí, la donación de la Organización Panamericana de la Salud es una de algunas que nos están llegando. Agradecemos también públicamente a laboratorios internacionales que están haciendo donaciones. La OPS ha donado 10.000 guantes, 5.000 trajes quirúrgicos que van a ser entregados a todos los hospitales de la red pública, porque hay que proteger no solo también a los que están en los hospitales COVID, sino también a nuestros médicos y otro personal de salud que está en centros de salud también viendo cuadros respiratorios. Entonces, esta distribución se va a hacer a la par, tanto en los hospitales que manejan COVID como en las unidades de salud que están haciendo atención de primer nivel. También nos llegaron 1.100 trajes de protección total de estos tipo kimono que van a ser entregados, eso sí, en los hospitales que manejan COVID, donde se necesita mayor protección, sobre todo para las áreas como terapia intensiva, donde puede haber contacto con aerosoles en procedimientos especiales con estos pacientes. Estamos trabajando a la velocidad posible para que todos los equipos de protección, inclusive recuérdese que se está haciendo incautaciones, todo lo que sea equipos de protección va a ser adquirido o va a ser incautado para poder proteger a nuestros médicos, que son nuestra prioridad, para evitar que tengamos más contagios y así poder garantizar la calidad del servicio de salud. Adriana Novoa, de Primicias, consulta lo siguiente: la Subsecretaría de Salud dice que los casos más críticos de COVID-19 se están derivando a la red privada de clínicas y hospitales en la ciudad de Guayaquil. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿cuántos pacientes han sido derivados ya? Bueno, nosotros no estamos derivando pacientes a la red privada de salud, salvo los casos que sean excepcionales, en una colaboración que tenemos con la Asociación de Clínicas Privadas. Esto no es nuevo, la red privada de salud siempre ha estado conectada, es lo que llamamos en salud pública la red complementaria de salud, que es parte de la red pública de salud. Entonces, ellos también están atendiendo sus casos de sus pacientes particulares, de igual manera con otras instituciones como Junta de Beneficencia de Guayaquil. Toda la red está articulada para poder derivarnos pacientes. Es lo mismo que la colaboración con Seguridad Social. La red pública de salud, los hospitales del ministerio atienden también pacientes IES, como los el IES también nos está atendiendo pacientes de la red pública. De igual manera, las clínicas particulares también están atendiendo pacientes nuestros de la red pública, como nosotros atendemos pacientes de clínicas privadas. Toda la red está articulada para aumentar el número de camas, para poder dar toda la atención posible, que es verdad, los hospitales están recibiendo muchas consultas, muchas atenciones, pero cuando la red pública esté más amplia en su cartera de servicios, vamos a poder complementar de igual manera a los hospitales privados para poder recibir a sus pacientes.
De la mano un poco del comentario que acaba de hacer, señor viceministro, tenemos la pregunta de Adriana Puruncajas de Radio Sonorama. Ella consulta, ¿se puede decir que ya colapsó el sistema de salud? A ver, el sistema de salud no colapsa, este es un sistema dinámico, obviamente el nivel de consulta ha aumentado, sobre todo en la emergencia. Esta es una enfermedad grave, potencialmente letal en los grupos etarios mayores de 50, 60 años. Entonces son quienes van a requerir una hospitalización, pero de igual manera los grupos de gente más jóvenes están teniendo síntomas y están yendo a los hospitales nivel 2 y nivel 3 a las emergencias. Esto hace que las consultas en las emergencias obviamente incrementen los tiempos de espera, pero recuérdese que esta enfermedad, el 80% de las personas va a presentar síntomas leves. Por eso es que estamos repotenciando el primer nivel de atención en los centros de salud tipo C, en varios distritos acá de la ciudad de Guayaquil, al igual que en otras ciudades del país, para poder hacer atención de pacientes respiratorios y dejar exclusivamente los pacientes que estén con síntomas moderados a graves en los hospitales nivel 2, nivel 3. Es un proceso complejo porque la información es aquí lo clave, que los ciudadanos sepan que pueden acudir también a los centros de salud cuando tengan patología respiratoria, que no solo hay COVID, estamos también con otras epidemias al momento, como dengue, sigue habiendo influenza. Entonces, la red pública sigue activa para atender a todos los pacientes en todas las patologías, pero les recordamos que solo en casos que sean síntomas de moderados a graves, se recomienda ir a los hospitales nivel 2, nivel 3. Lo demás puede ser atendido en el primer nivel de atención. Siguiente pregunta, viceministro Nicolás Castillo de Radio Sonorama. Según el Colegio de Enfermeras del Guayas, tienen 80 contagiados, 380 sospechosos, 5 fallecidas y 1 en cuidados intensivos. Además, reclaman que no se les hacen las pruebas para COVID-19. Sumado al reclamo de la falta de equipos de protección, ¿qué garantías están ofreciendo para que las enfermeras en este punto del país sigan laborando? Sí, el problema que está sucediendo con los equipos de protección es que se utilizan, hay equipos de protección y estamos adquiriendo mayor cantidad de estos, pero de igual manera, y esto no solo pasa aquí en el país, sino que por la demanda de atención que hay, los equipos de protección con cada turno se van agotando y a medida que esto sucede, nuevamente se hacen adquisiciones, se están recibiendo donaciones y tratamos de actualizar, de mantener siempre la cantidad suficiente de equipos de protección, que sí los hay y están siendo entregados a todos nuestros trabajadores de salud para garantizar que puedan tener la seguridad de realizar sus labores. Sin embargo, por el manejo de estos y por la alta exposición que puede haber a ciertas zonas, como el área de emergencia, como las áreas de terapia intensiva, van a haber colegas, trabajadores de la salud que se van a contagiar, como ya tenemos algunos. El caso de las enfermeras es real. Nuestra solidaridad con ellas, igual con nuestros colegas médicos, como lo dije hace un momento, tenemos más de 1.600 casos entre positivos y sospechosos de trabajadores de salud y también se han producido algunos decesos de colegas y también de colegas enfermeras. Entonces es una situación delicada, nos estamos enfrentando a una enfermedad que es muy grave, es severa esta emergencia, pero los médicos están haciendo todo lo que pueden por enfrentar y por dar su mano solidaria para ayudar a nuestros conciudadanos. De igual manera, a los gremios, a los colegios médicos, a los colegios de enfermeras, la invitación para que se integren a esta lucha, para que se sumen con su personal. Están ahí las oportunidades de trabajar para el Estado. Son bienvenidos para luchar junto con nosotros en esta epidemia que esperamos se controle con la colaboración de todos. Doctor Carrasco, 2 preguntas más antes de finalizar esta cadena nacional en la que los medios de comunicación están planteando sus preguntas e inquietudes. Mariela Rosero, de Diario El Comercio. Según usted ha dicho en esta semana, mañana empezará a funcionar finalmente, luego de una semana de instalación, el proceso automático de pruebas que permitirá tener los resultados de 1.400 pruebas diarias. ¿Eso quiere decir que el martes 7 tendremos 1.400 nuevos resultados? Sí, es justamente como se dijo, pero que no se malinterprete esto, la capacidad de la máquina va de la mano con el tiempo de respuesta. Las pruebas de PCR tienen un tiempo, actualmente las pruebas que tenemos tienen una duración hasta obtener resultado de 48 horas. Esta nueva máquina puede reducir los tiempos de respuesta hasta en 8 horas. Entonces, claro está, al hacer 1.400 pruebas adicionales que pueden demorar este tiempo de acá, vamos a cortar los tiempos de respuesta. Probablemente ya no será en 48 horas o 72, como se está dando los resultados, sino que vamos a cortarlos al mismo día los resultados. Entonces vamos a tener ahora 1.800 pruebas diarias cuyos resultados se estarán dando día a día. Eso es lo que estamos haciendo, incrementando la capacidad de respuesta sumado a todos los demás laboratorios que han sido habilitados, más de 17 laboratorios a nivel nacional que están realizando también pruebas de PCR de tiempo real. La siguiente pregunta, David Redrobán, de Diario Los Andes. ¿El contagio del virus en qué partes del país se ha convertido en comunitario?
Bueno, en este momento ya el contagio es comunitario en muchas provincias del país, sobre todo en Guayas, Pichincha, Los Ríos, en las ciudades donde ya superamos más de los 100 casos con diagnóstico positivo para COVID, podríamos entender que ya el contagio es comunitario. Hay otras provincias donde todavía los cercos epidemiológicos están siendo efectivos, como las provincias del Oriente, por ejemplo en Morona, Santiago, donde se reportan 10 casos. Pastaza hay 10 casos, en Esmeraldas hay 16 casos. Entonces, en estos lugares todavía los cercos epidemiológicos pueden hacer contención, mientras que en otros lados, como nuestras provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, estamos haciendo ya mitigación de los casos que se están produciendo. Debo hacer hincapié en esto y felicitar a la ciudadanía porque estoy viendo ya en las calles que todo el mundo está usando mascarilla y esto es clave. La CDC de Atlanta ya ha dado declaraciones que el virus se transmite justamente con la respiración y con las personas que hablan pueden emitir virus al ambiente y esto es lo que produce los altos niveles de contagio. El uso de mascarilla diaria puede ser inclusive una mascarilla casera, una mascarilla quirúrgica, mejor aún si es una mascarilla de alta protección, evita que las personas que son portadores, muchos de ellos asintomáticos, puedan contagiar a otras personas en espacios donde no se respetan la distancia de 1 a 2 metros. Entonces, el uso de mascarilla que toda la ciudadanía está haciendo nos va a ayudar de gran manera a poder disminuir la tasa de contagios, que es lo que llamamos el contagio comunitario. Entonces, nuevamente el llamado a la ciudadanía para que sigan con esta práctica, usen la mascarilla a donde sea que vayan, aparte de no salir de casa, el momento que tengan que salir a hacer alguna compra, hacer algún trámite o algo necesario para abastecerse, usen la mascarilla y vamos a empezar a ver resultados muy pronto con el aplanamiento de la curva en los nuevos casos de contagio. Nos siguen llegando preguntas e inquietudes de los medios de comunicación. Doctor Carrasco, tenemos dos. Hugo Constante de Diario La Hora consulta: ¿cuántas veces puede usar un médico o una enfermera un traje de bioseguridad? Hay varios tipos de trajes de bioseguridad, los que son impermeables, los blancos pueden ser reutilizados, sobre todo si se hace una correcta desinfección, y recuérdese que justamente por la necesidad de las guardias que estamos teniendo, muchos médicos se ven en la necesidad de reutilizar este traje, los que pueden serlo hechos de esta manera, pueden ser esterilizados y pueden ser reutilizados. Sin embargo, la gran mayoría de las prendas de protección personal son descartables por el material de los que están hechos, que son materiales sintéticos, los cuales entre estos descartables, como cambrela, entre otros, impermeables que se utilizan para ser descartados. Guardia a guardia se le entrega nuevo equipo como la bata quirúrgica, el gorro quirúrgico, gafas, mascarilla N95 a los médicos que están en un mayor nivel de exposición, y estos materiales sí son desechables. Otros equipos más complejos pueden ser reutilizados, pero nosotros no ponemos un estándar de cuántas veces utilizarlo y cuántos no. Todo lo que es desechable existe en bodegas de la Red Pública de Salud y es utilizado por una sola vez para mayor seguridad de nuestros médicos y de nuestro personal de salud. Doctor, la última pregunta que igual podría servir para hacer algunas recomendaciones finales en esta cadena nacional. Vicente Almeida de Radio Tulcán consulta: cuando una persona sienta que tiene síntomas, ¿qué medidas se deben tomar en su residencia para no saturar las casas de salud? Bien, lo que debemos considerar es la importancia de los grupos de edad. El 80% de las personas que vayan a sufrir un contagio por COVID-19 van a experimentarlo como un síndrome respiratorio de leve a moderado. Estas personas pueden ser vistas por la Red Pública de Salud en el nivel primario de atención. Es importante hacer conciencia que los grupos de 50 años en edades superiores podrían presentar dificultades respiratorias, para lo cual sí se recomienda en estos casos acudir a un hospital nivel 2, nivel 3 para ser valorados y en caso de requerir hospitalización proceder al internamiento de estos pacientes. Entonces, lo importante aquí es tener conciencia de que solo un 20% de la población va a presentar síntomas de moderados a graves y que solo un 5% de estos podrían terminar en una unidad de terapia intensiva. Siendo conciencia de esto de acá, entonces podemos nosotros manejar en la red primaria de salud básicamente al 80% de los casos que se van a presentar como una gripe estacional. Repito, esta enfermedad no debe ser tomada de una manera leve, solo que debemos tener muy en cuenta cuáles son los grupos más vulnerables, que son los grupos de 50 a 60 años y sobre todo personas con patologías coexistentes como diabetes, hipertensión y otras patologías. Doctor Ernesto Carrasco, viceministro de Atención Integral en Salud, muchísimas gracias por actualizarnos la situación del coronavirus en nuestro país. Esto fue la cadena nacional de este domingo 5 de abril. Le queremos comentar, amigas y amigos, si usted recién se enlaza, que en el país hay 3.646 casos confirmados de coronavirus,
5.137 casos con sospecha, 180 personas lamentablemente han fallecido con diagnóstico confirmado de COVID-19 y 100 personas han recibido el alta de los hospitales para que sigan en su casa con el tratamiento. Les recordamos que más adelante estaremos enlazándonos nuevamente en Cadena Nacional para compartir con ustedes algunas preguntas e inquietudes de los medios de comunicación. Tendremos la presencia de Hernán Alvarado, él es gerente de la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de Quito, y también estará compartiendo con ustedes alguna información importante Juan Zapata, director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Antes de finalizar esta cadena nacional, les dejamos con algunas recomendaciones que ustedes pueden replicar tranquilamente en su casa para evitar el contagio del coronavirus. Excelente día para todos y para todas. ¿Cómo prevenir la infección por coronavirus en casa? La mejor forma de prevenir la infección por coronavirus en casa es a través del lavado de manos y el uso de sustancias de gel alcohol. Recuerden siempre que la medida primaria